Eran una raza forjada tanto en fuego como en hielo. Su destreza como guerreros es tan legendaria como su brutalidad hacia sus enemigos. Se les recuerda como saqueadores, pero eran igualmente capaces exploradores y colonos, con su legado viviendo hasta el día de hoy. Eran los vikingos, y en la cúspide de su poder, eran una superpotencia militar, política y económica, similar a las naciones más poderosas de hoy. Sin embargo, mientras que la leyenda ha mantenido vivos sus recuerdos a medida que han pasado los siglos, la leyenda también ha servido para nublar la verdad de estas personas fascinantes. En el episodio de hoy, exploraremos quiénes eran los vikingos, examinaremos su cultura, rastrearemos su ascenso al poder e identificaremos su impacto en el mundo moderno. Estos son los vikingos. La palabra vikingo proviene de un término antiguo nórdico que se traduce libremente como pirata, pero este término general en realidad se refiere a diferentes grupos, a veces opuestos. Los vikingos se originaron en las frías tierras escandinavas que se arquean sobre la parte superior del continente europeo. Con un clima tan duro y grandes áreas de terreno inhóspito, las personas que vivían allí se encontraron teniendo que endurecerse si iban a sobrevivir. Y sobrevivieron lo hicieron. No solo eso, prosperaron mientras conquistaban la tierra que habitaban, creando asentamientos predominantemente a lo largo de la costa que les permitía acceder a los mares, que ofrecían una gran cantidad de reservas de peces para que pudieran cosechar y complementar los cultivos que cultivaban en tierra como otros pueblos en todo el mundo. Y las naciones de la historia se formaron dentro de la esfera vikinga, e inevitablemente el conflicto estallaría para asegurar recursos, y como tal, los vikingos se volvieron adeptos, tanto en el conflicto como en las incursiones. Estas naciones vikingas pueden presentar un problema al intentar identificar quiénes eran los vikingos, y esto se agrava por el hecho de que los vikingos tenían muy poco en cuanto a un lenguaje escrito, y muy pocos que podían leer o escribir en cualquier capacidad. Como tal, sabemos poco sobre ellos antes de que dejaran sus tierras natales. Generalmente, asociamos a los vikingos como originarios de regiones de la Noruega, Suecia y Dinamarca actuales, pero como resultado, no puedes simplemente definir qué es un vikingo, ya que los tipos de personas, sus creencias y costumbres variaban de región a región. Como tal, describir a alguien como un vikingo se refiere más al comportamiento de saqueo y a un punto geológico de origen muy aproximado, más que a un cierto grupo de personas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a medida que los cacicazgos y facciones vikingas crecían para envolver a los más pequeños, muchas de sus creencias y costumbres serían absorbidas por el nuevo poder, dando lugar a una cultura compartida. Quizás el aspecto más importante de sus vidas era la dependencia del mar. Los vikingos eran expertos constructores de barcos y hábiles marineros. Se sabe que el pueblo vikingo ha estado construyendo embarcaciones de vela desde al menos el 350 a.C. Y para el siglo VI habían perfeccionado sus diseños distintivos. Estas embarcaciones, que combinaban vela y propulsión a remo, probablemente eran las más avanzadas de Europa en ese momento, poseían gran velocidad, agilidad, resistencia marítima y podían entrar en ríos estrechos, lo que les daba un alcance tremendo, que resultaría devastadoramente efectivo en la nueva era de los vikingos que estaba por llegar. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo por qué en los últimos años del siglo VI el pueblo escandinavo se aventuró más al sur que antes en busca de nuevas tierras. Quizás fue simplemente el resultado natural de un pueblo tan fuerte y decidido buscando nuevas tierras para dominar. Quizás la búsqueda de nuevas tierras fue impulsada por una mala cosecha o un conflicto con otra tribu vikinga. O tal vez un líder vikingo creía que había sido instruido por uno de sus numerosos dioses para dejar la cuna de la civilización vikinga y aventurarse hacia el sur. Quizás simplemente fue un accidente. Nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos con certeza es que 789 después de Cristo fue el año en que los vikingos se dieron cuenta de nuevas tierras al sur a través del mar. Y ese mismo año, 3 embarcaciones vikingas originarias de Noruega desembarcaron en la isla de Portland, en la costa sur del condado inglés de Wessex. La población local creyó que los barcos eran de comerciantes extranjeros.
Y así, un hombre local conocido como Bede Heard se acercó a ellos exigiendo que se dieran a conocer a su rey en Dorchester. Los vikingos, descritos como daneses en relatos contemporáneos, mataron a Bidu Heard y al hacerlo, se convirtió en la primera víctima reconocida de una incursión vikinga en las Islas Británicas. Durante los siguientes 4 años, se cree que hubo incursiones esporádicas de los vikingos, sin duda como resultado de la difusión de la noticia en Escandinavia de esta nueva tierra lista para el saqueo. Fue un momento vulnerable para los reinos y pueblos de las Islas Británicas. Con una población total en algún lugar de menos de 1 millón de personas, había vastas áreas de costa donde los grupos de saqueo vikingos podían desembarcar sin oposición y sin ser descubiertos. Después de organizarse, podían marchar sobre sus asentamientos objetivo desprevenidos, matar y tomar lo que querían, y luego regresar a sus barcos y volver al mar antes de que los reinos locales pudieran organizar un contraataque. Como si este hecho no fuera lo suficientemente tentador para los vikingos que buscaban expandir su riqueza e influencia, la costa de las Islas Británicas también tenía una serie de monasterios que se construyeron lejos de grandes asentamientos con oro, animales, vino y posibles esclavos, todos allí para ser tomados. La razón de su construcción en tal aislamiento era para que los monjes pudieran vivir sus vidas en reclusión, permitiéndoles dedicarse a Dios. Pero al hacerlo, ofrecieron a los vikingos un objetivo fácil. ¿Qué vikingo con autorrespeto podría resistirse a una presa tan fácil? El primer ataque vikingo significativo a un monasterio ocurrió en 793 después de Cristo en Lindisfarne, en Northumbria, un reino que en ese momento era gobernado por Ethelred I. La incursión, que probablemente vino de Noruega, conmocionó y aterrorizó a la población de Northumbria y más allá. Además de demostrar la salvajía con la que se conducían los invasores vikingos, también fue un ataque a lo que los eruditos de la época describían como el corazón del alma cristiana del pequeño reino. De hecho, un erudito, un influyente clérigo llamado Alswin, culpó de la incursión a los pecados de Ethelred I y su corte. Sin embargo, a pesar del shock y el horror de esta incursión y las que siguieron, muy poco cambió para la gente de las Islas Británicas. Una vez que las emociones se habían calmado, veían estas incursiones iniciales como brutales y problemáticas, pero en el gran esquema de las cosas, eran una molestia para los asentamientos costeros, en una tierra cuyos intereses en el mundo exterior se detenían mucho en su propia costa. Para finales de siglo, las incursiones vikingas comenzaron a centrarse en Escocia y las regiones del norte de Irlanda, propagando miedo y alarma entre la población de monjes que se habían refugiado en los monasterios previamente indisturbados allí. Ante la amenaza, muchos monasterios se desocuparon y los monjes que los habitaban se retiraron más hacia el interior. Sin embargo, para los asentamientos costeros que dependían de la pesca, no había a dónde ir, y sus habitantes vivían con el constante miedo de que el próximo barco que apareciera en el horizonte llevara a los sanguinarios nórdicos, y con ellos la muerte. En el año 835 después de Cristo, tuvo lugar la primera incursión en las Islas Británicas por vikingos daneses, cuando un grupo de saqueo atacó la isla de Sheppey, en el sur de Inglaterra. Estando tan al sur, lejos de donde se habían centrado previamente los ataques vikingos, todavía había monasterios indefensos a lo largo de la costa listos para ser saqueados. En 855 los vikingos daneses regresaron a la isla de Sheppey y establecieron allí un asentamiento permanente con el que podían continuar sus incursiones a lo largo de la costa inglesa y eventualmente más hacia el interior. Esto desencadenaría el inicio de una nueva política vikinga hacia las Islas Británicas y el resto de Europa. Ya no eran simplemente tierras para saquear y luego regresar a casa. Ahora, los vikingos estaban decididos a colonizar y hacer de estas nuevas tierras su nuevo hogar, y para hacer esto, necesitaban librar una guerra a gran escala contra los actuales dueños del terreno. Los vikingos noruegos centraron su esfuerzo de colonización en Escocia e Irlanda, mientras que los vikingos daneses fueron más activos contra Inglaterra, que en ese momento estaba dividida en 4 reinos. La ferocidad y habilidad de los vikingos en la batalla, junto con la defensa a menudo ineficaz y a veces inexistente del territorio británico, hizo que los invasores vikingos lograran un éxito impresionante, conquistando toda Inglaterra, a excepción del reino de Wessex,
que quedó en un estado de guerra casi continua en los años siguientes. El armamento vikingo era rudimentario pero efectivo, y el tipo de arma representaba el estatus del vikingo en cuestión. Las espadas, por ejemplo, eran el arma vikinga más cara de fabricar, debido al alto costo del hierro y la habilidad requerida para forjar tal arma. Así, las espadas estaban generalmente reservadas para la élite vikinga. Una espada vikinga típica era de doble filo y medía alrededor de 88.9 centímetros de longitud, lo que le daba un alcance significativamente mayor que la mayoría de las armas personales de los oponentes que encontraban, quienes a menudo estaban armados con poco más que una daga. Demostrando aún más el prestigio de sus dueños, las espadas a menudo estaban decoradas para distinguirlas y se llevaban en vainas, un tipo de funda fabricada de lana, madera y cuero, y se llevaba sobre el hombro donde era fácilmente alcanzable por la mano derecha. Para el vikingo común, sin embargo, su arma era típicamente un hacha que reflejaba sus orígenes agrícolas y éstas se llevaban a la batalla en su cinturón. Las hachas de batalla vikingas típicamente tenían mangos largos, lo que les permitía golpear a una víctima intencionada desde más lejos. Pero si realmente se necesitaba un largo alcance, entonces los vikingos podían adoptar ya sea sus lanzas o su forma contemporánea de artillería, el arco y la flecha. Los vikingos utilizaban lanzas para diversos usos militares. Algunas estaban diseñadas para empalar a un enemigo intentando avanzar sobre los vikingos, lo suficientemente cerca como para usar sus propios puñales, hachas y espadas, mientras que otras estaban diseñadas para ser lanzadas contra una formación enemiga. Los arqueros tenían la tarea de debilitar al enemigo antes de que la batalla se acercara lo suficiente para usar armas personales. Originalmente utilizados para la caza, los arqueros vikingos más hábiles podían disparar un promedio de 12 flechas por minuto, lo que podría tener efectos devastadores en todos los ejércitos, excepto en los mejor protegidos. Y aún así, esto no era garantía. Se decía que las flechas vikingas eran tan fuertes y poseían tanta energía cinética que a menudo podían penetrar escudos de madera gruesos para golpear a sus enemigos. Además de tener excelentes armas y, por supuesto, las habilidades para usarlas de manera efectiva, los vikingos también adoptaron una armadura personal efectiva, y en el frente y centro estaba el escudo. El tipo de escudo que usaban los vikingos se remonta a la Edad de Hierro, y consiste en tablones delgados cortados en forma circular, en cuyo centro había una cúpula de hierro para proteger la mano del portador del escudo, conocida como el jefe del escudo. Los vikingos también tenían variantes de escudos fijados a sus barcos para proteger a las tripulaciones de las lanzas y flechas entrantes. Se montaban a lo largo del lado del barco. Se les conocía como el estante de escudos. Las recreaciones modernas de embarcaciones vikingas han encontrado que cuando se instala un estante de escudos, inhibe el rendimiento del barco. Y por lo tanto, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los escudos no se montaban hasta inmediatamente antes de que se esperaba que el barco entrara en acción. La representación estereotipada de los vikingos a menudo los muestra usando cascos con cuernos que sobresalen de ellos, lo que enfatiza aún más sus formas sanguinarias y bárbaras. Sin embargo, esto puede no ser tan preciso como se creía. Ciertamente hay muchas imágenes producidas desde la época de los vikingos que muestran a prominentes guerreros usando tal atuendo en la cabeza, pero el único casco vikingo completo de este periodo de la historia, encontrado hasta la fecha, no posee cuernos, y tampoco lo hacen otros ejemplos incompletos. Parece que los cascos vikingos se parecían a sus contrapartes del centro y sur de Europa de la época. Sin embargo, documentos publicados por el Museo Nacional de Dinamarca indican que hay algunas evidencias que sugieren que se usaban cascos con cuernos, por un tipo muy específico de guerrero vikingo conocido como berserkers. Estos eran los guerreros vikingos más fanáticos que se lanzaban a la batalla en un furor casi trance. Y sin duda contribuyeron significativamente a la leyenda de los vikingos que persiste hasta el día de hoy. Otras teorías sugieren que, en lugar de usarse en batalla, los cascos con cuernos se usaban en un papel ceremonial. La evidencia de esto es que, dada la habilidad de los vikingos en el combate, reconocerían que los cuernos serían en realidad un obstáculo y no ofrecerían ningún beneficio concebible más allá de la intimidación, algo que los vikingos claramente ya tenían dominado. Pero no solo quieres dominar otra tierra a través de la fuerza, tienes que hacerla tu tierra.
Y como tal, los guerreros vikingos que despejaron a las personas desafortunadas en su camino, también trajeron a sus propias familias y esclavos con ellos, quienes emplearon sus habilidades en la agricultura, aprovechando al máximo el nuevo territorio fértil que poseían. A menudo se adquiría mano de obra en forma de más esclavos tomados de los pueblos derrotados, cuyo trato solía ser brutalmente duro. Aunque los vikingos eran excelentes guerreros, también eran muy conscientes del peligro de sobreextenderse a medida que avanzaban hacia el exterior. Eran una fuerza invasora en un país cuya población, si se viera obligada a unirse y defenderse de un ejército que lo destruye todo, los superaría en número. Y luego siempre estaba la amenaza de las facciones vikingas rivales. Cualquier batalla, incluso las victoriosas, agotaría su número. Y así comenzaron lentamente a cambiar de tácticas y en su lugar comenzaron a exigir dinero a cambio de no saquear los asentamientos. Este acto de extorsión, conocido como Dengeld, pasaría a formar la base del sistema de impuestos de Inglaterra. Las Islas Británicas no eran de ninguna manera la única área que interesaba a los vikingos en sus esfuerzos por establecer colonias. A partir de finales del siglo VIII, los vikingos realizaron incursiones en partes del norte de Francia. Estas incursiones a veces se adentraban profundamente en el interior, atacando ciudades prominentes del Imperio Franco, con los vikingos noruegos, e incluso daneses aprovechando al máximo el caos político que envolvía al imperio en ese momento. Los vikingos finalmente llegaron a París, donde se firmó un acuerdo que otorgaba a los vikingos el control sobre una región de la costa francesa, una región que se conoció como Normandía, un nombre derivado por los propios vikingos, que significa tierra de los hombres del norte. Más al este, los vikingos se aliaron con grupos étnicos que a menudo habían sufrido persecución a manos de sus antiguos amos para aumentar sus números y asegurar sus tierras conquistadas. Los vikingos saquearon la ciudad belga de Amberes en 836 y luego avanzaron hacia la Alemania y los Países Bajos actuales, conquistando y colonizando a medida que avanzaban. Ya no se conocía a los vikingos como saqueadores por los pueblos cristianos de Europa. Ahora eran un ejército aparentemente imparable de paganos empeñados en la aniquilación que ningún país podía resistir. Cuanto más se aventuraban, parecía haber más tierra para tomar. Para mediados del siglo IX, los exploradores y partidas de saqueo vikingos se estaban adentrando más al sur hasta la península ibérica, muy lejos de sus raíces escandinavas. Pero no siempre se saldrían con la suya, y una de las primeras incursiones vikingas en la actual España y Portugal vio a una fuerza vikinga derrotada por el rey Ramiro I, líder del reino de Asturias. Quizás porque ahora estaban tan lejos de los suministros y refuerzos, o porque los españoles estaban mejor preparados, o simplemente porque no podían aclimatarse al ambiente más cálido, los vikingos sufrieron una serie de derrotas en esta región, obligándolos a hacer la paz y adoptar un enfoque más diplomático para tratar con las poblaciones locales. Sin embargo, esto no detuvo a todos los vikingos y continuaron saqueando pueblos y ciudades con diversos niveles de éxito hasta el siglo XI. Pero quizás la expedición vikinga más famosa fue la de Leif Erikson, un vikingo islandés que en el año 1000 d.C. descubrió una nueva tierra al oeste ocupada por un pueblo indígena de piel roja. Este asentamiento se estableció en la actual Newfoundland, Canadá, y por lo tanto se le considera el primer europeo conocido en visitar América del Norte. Varias expediciones siguieron los pasos de Erikson, pero el interés vikingo en el nuevo continente fue efímero y a veces violento, con el propio hermano de Erikson, Thorvald, siendo alcanzado por una flecha en una pelea con los pueblos indígenas de lo que los vikingos llamaban Vinlandia. En las sagas islandesas que relatan el incidente, se dice que Thorvald se sacó la flecha él mismo antes de declarar: «Este es un país rico que hemos encontrado. Hay mucha grasa alrededor de mis entrañas». Luego murió pronto. Con Europa Central y del Sur mucho más fácil de alcanzar, la expansión vikinga se centró principalmente allí, y parecía que el poder de los vikingos no conocía límites. Pero a medida que amanecía el siglo XII, la raza vikinga estaba en su crepúsculo de existencia, y pronto se desvanecerían hasta existir solo en los libros de historia. Entonces, ¿cómo cayó esta raza de guerreros?
Es más fácil rastrear el auge y la caída de los imperios a lo largo de la historia, que llegan a un final violento o de otro tipo desordenado. Pero este no parece ser el caso con los vikingos. Como se dijo antes, los vikingos no eran un solo pueblo o incluso una sola cultura, aunque por supuesto eran percibidos de esa manera por aquellos que se encontraban en el extremo equivocado de un hacha vikinga. Por lo tanto, trazar la desaparición de la era vikinga es mucho más difícil que, digamos, examinar la caída de Roma. Así que examinemos algunos de los factores clave que entraron en juego. En primer lugar, volviendo a la definición de un vikingo como un pirata, la era de los monasterios aislados y las comunidades de pescadores que quedaban indefensas y estaban listas para ser arrasadas por los invasores vikingos, pronto terminó. Dada su prominente posición en el mapa de Europa en los siglos X y XI, muchos reinos habían invertido mucho más en defensas, haciendo que las incursiones fueran más costosas y más cercanas a batallas militares a gran escala en su conducta. Como tal, había menos beneficio en las incursiones, por lo que los líderes vikingos adoptaron el comercio y la cooperación económica siempre que fue posible. Otro factor importante fue la competencia entre las facciones vikingas y los reinos más pequeños. Como en cualquier lucha de poder, siempre habrá aquellos más poderosos que otros que dominarán a la parte más débil a través de la fuerza de las armas, o los envolverán en su propia base de poder, expandiéndose aún más. Esto es lo que sucedió en Escandinavia, e incluso en toda Europa, a medida que el número de pequeños reinos disminuyó, reemplazados por reinos más nuevos, más grandes y más poderosos. Finalmente, en una pseudo-venganza por sus invasiones, la influencia de las poblaciones cristianas de las islas británicas y el continente europeo erosionó la cultura vikinga cuanto más tiempo permanecieron en esas tierras. El cristianismo se extendió rápidamente entre las colonias vikingas y a su vez se exportó de regreso a las tierras natales en Escandinavia. Así, con todos estos factores en juego, a medida que pasaba el tiempo, los vikingos que habían sembrado el terror en toda Europa comenzaron a desvanecerse en términos de identidad, reemplazados por las nuevas grandes poblaciones de lo que se convertirían en los países de Noruega, Suecia y Dinamarca. Eso no quiere decir que puso fin a las incursiones por completo. Harald Bluetooth, el rey de la recién unificada, poderosa y cristianizada Dinamarca, instigó lo que la historia a menudo describe como el comienzo de una segunda edad vikinga durante mediados a finales del siglo X, cuando sus fuerzas realizaron incursiones a gran escala contra Europa y especialmente Inglaterra, que en ese momento estaba en un estado de flujo político. Estas incursiones en realidad servirían para finalmente unificar toda Inglaterra, cuando el hijo de Harold, Sven Forbeard, comenzó una campaña de incursiones contra el país en 1991 d.C., conquistándolo finalmente en su totalidad en 1013. Sven moriría al año siguiente, dejando a su hijo Canuto gobernando eventualmente sobre un nuevo imperio escandinavo que comprendía tierras en Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Pero siendo un príncipe cristiano, y no un llamado pagano, muchos eruditos y escritores debaten si esto fue realmente un imperio vikingo o no. La invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador marcó el fin de cualquier influencia vikinga restante sobre la política del país. Probablemente la última batalla vikinga significativa ocurrió en 1263, cuando el rey Haakon IV de Noruega invadió el joven reino de Escocia, buscando reafirmar el control vikingo sobre las tierras del norte de las islas británicas. El tamaño de la fuerza vikinga era inmenso. Poseía 20.000 guerreros transportados por 120 barcos a través del Mar del Norte. Enfrentándolos estaba el rey escocés de 23 años Alejandro III. A pesar de su corta edad, Alejandro era un político astuto y un táctico hábil, pero sabía que sus fuerzas estaban en una desventaja significativa frente a esta armada. Por lo tanto, astutamente se involucró en una serie de acciones dilatorias, enviando emisarios para negociar con los vikingos, pero en realidad estaban allí para ganar tiempo para que la mayor arma defensiva de los escoceses entrara en juego, el mal tiempo que se acercaba rápidamente. Esto funcionó con un efecto espectacular, ya que las tormentas de octubre devastaron la flota vikinga, enviándola al total desorden. En lo que la historia recuerda como la batalla de Largs Harkon, solo pudo desembarcar a 1.000 hombres en la costa, y rápidamente fueron atacados por el ejército escocés. Harkon finalmente fue reforzado por los supervivientes de su flota, pero se le negó su victoria.
Sin embargo, a los escoceses también se les negó la victoria, y la batalla terminó en un empate, con las fuerzas de Haakon confinadas en Orkney durante el invierno mientras planeaba su próxima campaña de verano. Pero el destino tenía otras ideas, y Haakon, de 60 años, murió en la isla el 6 de diciembre, 1263. Fue el último rey noruego en lanzar un ataque militar contra Escocia, ya que su hijo Magnus, el legislador, no tenía apetito por la invasión. Y en cambio, en 1266 cedió las Hébridas y la isla de Man a Escocia a cambio de 4.000 marcas en plata. La era de los vikingos había terminado. Aunque la cultura vikinga puede haberse desvanecido en la historia, su impacto en el escenario mundial todavía se siente de manera amplia y profunda. Las pruebas genéticas han demostrado que el ácido desoxirribonucleico vikingo es uno de los más prominentes entre la población europea. Los vikingos también moldearon las tierras que conquistaron, introduciendo límites regionales, artes, tradiciones e incluso leyes, muchas de las cuales todavía están vigentes en cierto grado hoy en día. Pero quizás la mayor influencia que los vikingos han tenido en las generaciones que les siguieron es en la imaginación, para bien y para mal. Para los eruditos cristianos, en los siglos que siguieron a la era vikinga, se les veía como salvajes que representaban la oscuridad del mundo no cristiano y la salvación que venía al abrazar al Dios cristiano. Sin embargo, más tarde, los vikingos disfrutaron de un periodo de romanticismo en la literatura y las artes occidentales, particularmente en el siglo XIX, donde se les veía como nobles salvajes, ricos en su propia cultura y tradiciones, pero formidables en la batalla. Rasgos que fueron admirados por algunos imperios emergentes y que lamentablemente influirían, entre otros, en la ideología del movimiento nazi en Alemania. Hoy, con el avance en las técnicas arqueológicas, sabemos más que nunca sobre el pueblo vikingo, y sin embargo, siguen siendo algo de un enigma. Quizás sea esta visión tentadora de la cultura la que estimula la imaginación que ha trabajado durante siglos para llenar los vacíos de estos pueblos fascinantes e influyentes, ahora perdidos para siempre en la historia. Y ahí tienes el auge y la caída de los vikingos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.